De 4 minutos, damos la bienvenida al economista Otto Sonnenholzner. Él es empresario, radiodifusor. Fue vicepresidente de Lenín Moreno, fue también candidato a la presidencia de la República en la última elección. Le damos la bienvenida, economista Sonnenholzner. Quisiéramos analizar con usted el momento que vive el país, cómo se perfila con miras a dos importantes eventos que son parte de la democracia ecuatoriana: la consulta popular del 21 de mayo y las elecciones que se celebrarán en menos de un año. Bienvenido. Gracias por la invitación. No sé si me escucha ahí, yo no lo veo a usted, pero bueno, en todo caso a las órdenes. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos perfectamente. Bueno, a sus órdenes. Gracias por la invitación. Dos breves correcciones nomás. Desde el 2018 lamentablemente no soy o no he sido radiodifusor. Me encantaría volver a esta actividad que me apasiona, pero pues siempre pensé que mientras esté activo en la política era incompatible. Y bueno, sí fui vicepresidente de los ecuatorianos, de todos los ecuatorianos. Y respecto a las dos preguntas que me hace sobre los eventos electorales, mire, la consulta popular me parece que mejoraron las preguntas que inicialmente habían enviado. Sin embargo, considero que en la gran mayoría de los casos son temas que podían haber tratado a nivel legislativo. Evidentemente, esto es parte de una estrategia política que en ese sentido, sí, en lo político es impecable, porque aprovechan un gobierno que está arrancando, que todavía conserva aceptación y que les permite hacer de esta consulta una especie de plataforma para la reelección del presidente Noboa. Yo lo veo más como eso que como una verdadera necesidad de consultar. Yo vi, al menos percibí disposición a nivel legislativo de tratar y aprobar la gran mayoría de esas preguntas. De hecho, lamentablemente la mayoría de esas preguntas vuelven al legislativo, lo cual hace casi un despropósito llevarlo a consulta. Uno va a consulta cuando quiere que el pueblo legisle directamente. No sé si me explico, y creo que eso fuese lo ideal. Si vamos a preguntar a la ciudadanía, que ellos legislen directamente y que ya se envíen los textos para ser modificados en las distintas leyes del Ecuador. Pero entiendo que no es el caso y lamento, porque me parece ahí sí más bien una estrategia política que una verdadera necesidad. Y sobre las elecciones generales, que están ya a menos de un año de distancia, creo que hasta agosto de este año se deben de inscribir las candidaturas. En lo personal, pues agradezco todas las invitaciones que me están haciendo para participar, lo vamos a valorar en su momento, pero ojalá sean estas unas elecciones en donde primen las propuestas más que la imagen, en donde la seriedad de los candidatos sea lo que los ciudadanos escojan, en donde rechacemos las mentiras, que creo que lamentablemente cada vez nos alejamos más de eso. Economista, muy buenos días. Pese a las reflexiones que usted hace respecto de esta propuesta del presidente Daniel Noboa para la consulta popular que nos llevará nuevamente a las urnas el 21 de abril, ¿considera usted que el apoyo que tiene en este momento, aunque ha bajado en pocos días alrededor de 10 puntos, esa aprobación, aceptación y popularidad de los ecuatorianos y las ecuatorianas respecto del primer mandatario va a ser determinante? Es decir, más allá de la reflexión en torno a las preguntas, ¿esta consulta popular va a ser positiva y favorable para el primer mandatario? Mire, como usted sabe y lo vivimos recientemente en el Ecuador, las consultas populares terminan siendo un termómetro de la aprobación de la gestión de un gobierno, un presidente. Le pasó a Lazo, que preguntó cosas que, digamos, caían por su propio peso, como lo de la extradición, y sin embargo fue más el rechazo a su gestión, y la gente votó que no. Entonces creo que ya tenemos suficientes antecedentes en ese sentido en el Ecuador como para saber que son un termómetro de la aceptación de un gobierno. Si usted lo dijo, va a la baja la aceptación del gobierno actual. Yo le quiero hacer una reflexión que a mí en lo personal me llamó la atención. Este fue un gobierno que arrancó con muchas dificultades para armar equipo, que no pudieron hacer una buena transición porque no tenía todavía nombrados los ministros, y que un incidente muy grave y preocupante, como la fuga de uno de los más peligrosos delincuentes, que fue una grave crisis para el gobierno, en vez de hundirlo, lo alzó, porque el presidente salió a manejar una muy buena campaña comunicacionalmente, a mostrar una presencia militar en las calles. Claro, sin embargo, el problema, que fue la fuga de Fito, no se resolvió. Es la primera vez en años que yo recuerde, y ayúdenme ustedes que hacen periodismo y que han hecho periodismo tanto tiempo, en que la percepción de seguridad es mejor que la realidad. Es decir, la mayoría de los ecuatorianos sienten que el problema de inseguridad ha mejorado, pero las cifras dicen que los secuestros y la extorsión, que son los delitos que más nos afectan, se han cuadruplicado o triplicado respectivamente. Entonces,
Normalmente la percepción de inseguridad es mayor que la realidad. En este caso es a la inversa. La percepción es mejor que la realidad y eso evidentemente beneficia al gobierno. Ahora, ¿qué tan sostenible eso es en el tiempo? Yo creo que muy poco sostenible, porque cuando uno gobierna, no se gobierna a base de imagen, sino a base de resultados. Y sobre esos resultados te juzgarán. Al principio es suficiente gobernar a base de imagen porque nadie te va a exigir resultados. Pero mientras más pasa el tiempo y cada vez son menos los afiliados de la seguridad social y cada vez son más los secuestros y las extorsiones, hay un desgaste directo. Por eso yo, en caso digamos, de estar, si estuviera en el gobierno, estaría concentrado más en los resultados y menos en la imagen. Antes de presentarle una pregunta a economista Sonel Hosner sobre su aclaración en cuanto a ser o no ser radiodifusor, ¿usted, su familia, mantienen la concesión sobre Radio Tropicana en la ciudad de Guayaquil o alguna otra emisora? No, sí, pero yo no tengo relación desde el 2018. Eso lo maneja un hermano y yo me despedí, no he entrado ni a la oficina con decirle del 2018. Lamentablemente, me encantaría y ojalá pueda volver algún día, pero no, yo me desprendí de eso y me encanta la comunicación. Ojalá pueda volver. Bien. Usted como economista conoce la importancia de las cifras. Usted hablaba de percepciones y realidades. Y una de las formas de empatar estas dos cosas es a través de cifras, de indicadores, de índices. Y en esto hay problemas con el gobierno. Hay las cifras que ha dado el presidente de la República sobre la cantidad de empleos que no quiere que se les someta a un balance con respecto a quienes van perdiendo un empleo. Las cifras que usted acaba de referirse también, así como imprecisiones, ciertas actuaciones erradas de colaboradores del régimen, la ministra del Ambiente con errores que secuencialmente viene cometiendo en forma pública la canciller. Bastante errada también en una serie de decisiones, incluso consejos que ha llegado a dar al presidente de la República, la ministra de Trabajo, con el manejo de estos sueldos dorados, que nuevamente no demuestra realmente un conocimiento cabal, profundo de estos temas. Debe estar usted al tanto, para no entrar en detalles en el marco de una pregunta, de esa enorme confusión sobre un sueldo supuesto, un sueldo dorado de $12,000. Con estos antecedentes en cuanto a quienes rodean al presidente de la República, quiero pedirle a usted su opinión, su evaluación general sobre lo que ha cumplido hasta ahora el gobierno de Daniel Noboa. Mire, brevemente, primero veo que buscan mucho las famosas victorias rápidas o quick wins, como le llaman los estrategas. Eso de los sueldos, por ejemplo. Yo fui parte de un gobierno que nos bajó el sueldo 3 veces. Ya en pandemia terminamos ganando la mitad de lo que ganábamos. Parecen victorias porque se cree que la gente aplaude eso, pero realmente la ciudadanía tiene poco interés en eso. Uno, dos. Mire, es difícil llevar gente al sector público por los riesgos que eso representa. Hoy en día, ya el menor de los riesgos es que te afecten tu nombre, tu reputación. Hoy en día en el sector público, lamentablemente por la penetración de las organizaciones delictivas en el mismo, y usted ve eso en el caso Metástasis, ya usted se juega la vida, ¿no? O sea, el rato que usted no quiere darle un contrato en un hospital, por ejemplo, a uno de estos delincuentes, te matan. Le pasó a una amiga, a una compañera de colegio, Natalie López, la asesinaron en el hospital Pedro Maldonado por no darle un contrato de limpieza a uno de estos delincuentes. Entonces, los riesgos son muy altos como para ponerse a revisar si es que ganas $200 o $300 más o menos, ¿no? Me parece que los sueldos del sector público deben de ser competitivos. Lo que no puede haber son excesos. Y ese decreto no resuelve los excesos, porque los excesos están dados en los contratos colectivos. No sé si me explico. Los contratos colectivos no pueden ser tocados por ese decreto. Entonces es más la comunicación que el verdadero impacto del decreto, en mi opinión. Eso por un lado. Por otro lado, sobre el empleo. Mire, es tan sencillo como coger las cifras de afiliación. Si han subido o han bajado, va a determinar si hay mayor empleo. Yo le quiero decir como economista, el empleo no se genera necesaria o solamente con ciertos incentivos para que los empresarios contraten. El empleo se genera con la demanda que se da fruto de la inversión, pública o privada. Si no crece la inversión, no va a crecer el empleo. Y desgraciadamente la inversión pública en el Ecuador es prácticamente inexistente desde hace muchos años. Las finanzas públicas son prácticamente insostenibles, al menos desde el 2015, insostenibles. Y las decisiones que se toman normalmente están del lado del ajuste y no terminan, y le digo porque me pasó a mí también, y no terminan alcanzando el dinero
para que ese ajuste sea acompañado por inversión pública que tanto se necesita para hacer crecer la economía. Si la economía no crece más de lo que crece la población, no van a haber nuevos empleos. Así de sencillo. Y en el Ecuador la economía no está creciendo más de lo que crece la población. Esa es la triste realidad. ¿Cuál es la solución? Generar inversión pública e incentivar la inversión privada. ¿Qué ha pasado con estas modalidades de empleo joven? Lo que ha pasado es que las empresas donde hay rotación, normalmente, porque son trabajos difíciles, duros, vuelven a contratar ya bajo la nueva modalidad de contrato. Efectivamente, beneficia a ciertos jóvenes, pero al balance final, los afiliados son los mismos o inclusive un poco menos que al final del año pasado. Ojalá esto cambie. Yo deseo, usted me preguntaba por los 100 días, yo de corazón deseo que le vaya bien al gobierno, porque el país ya no aguanta más incertidumbre, más inestabilidad, más inseguridad. El país necesita que las cosas terminen bien. Sin embargo, los resultados iniciales, al menos en cifras, no son muy alentadores por lo que hemos conversado. Usted nos da, perdóname Rosana, solamente para completar esta opinión del economista Soren Holzner. Usted nos decía en su intervención inicial que la aceptación del gobierno está bajando. Hemos visto varias encuestas, entre las cuales están encuestadoras muy conocidas, Cedatos, Comunicaliza, que le han dado cifras bastante altas, del orden del 80% al presidente. Está Perfiles de Opinión, que da cuenta de que hace aproximadamente un mes Noboa tenía 75%, ahora 65%. ¿Tiene usted otras informaciones que den cuenta, que sustenten esta visión suya de que la aceptación del presidente de la República está bajando? Sí, y van en ese sentido, pero yo no me enfocaría de estar en el gobierno tanto en las encuestas y me enfocaría más en los resultados, que es lo que le va a dar no solo una mejor situación al gobierno, sino sobre todo una salida al país. Las cifras son muy difíciles, la situación no es fácil, ojo, cualquiera que esté gobernando estaría enfrentando una situación compleja, pero creo que lamentablemente ese efecto, sobre todo en el área de seguridad, que se logró con una campaña de comunicación muy potente, no ha sido sino un impacto en la percepción, porque cuando usted ve las mismas cifras de la Policía Nacional, se da cuenta que la reducción en muertes violentas es marginal, 15%, sobre unas muertes violentas que están en unos techos inéditos. Para que usted se dé una idea, hasta agosto del 2020, que yo tuve el honor de servir al país, y yo revisaba estas cifras mensualmente, no era mi responsabilidad, pero era siempre importante saber, las muertes violentas cada 100.000 habitantes eran alrededor de 6 o 7. A finales del año pasado cerramos por encima de 30, me parece. En ciertas ciudades por encima de 50. Una locura. Es una situación insostenible. Eso ha bajado 15%. Pero los otros elementos que nos afectan y mucho, como la extorsión, mal llamada vacuna, y el secuestro, se han triplicado y cuadruplicado, lo cual es demencial. Es ya una situación realmente de una gravísima crisis, ¿no? Entonces creo que en eso tienen que enfocarse más que en las empresas, en eso. Ahora, economista, varios realmente son los problemas que atraviesa el país y sobre los cuales no se ha observado decisiones determinantes. Uno de ellos precisamente es el tema económico. Hemos dialogado aquí con varios expertos que de alguna manera coinciden con sus reflexiones en el sentido de que las decisiones no apuntan a resolver los problemas fiscales y los problemas económicos de fondo que tiene el país. Se han planteado varias leyes económicas con el carácter de urgente, con los resultados que ya conocemos, quizás el más polémico, el incremento del impuesto al valor agregado, pero a ello se añade también otros temas que no han sido considerados por el presidente de la República y que se esperaba que de alguna manera estén incorporados, por ejemplo, en la consulta popular, y algunos de ellos pasan por una reforma o cambios en la administración de justicia. Vemos lo que ha ocurrido con los casos Metástasis y Purga, que quizás lo que nos han mostrado es algo que se venía ya sabiendo desde hace rato, pero ahora hay otras evidencias que solamente confirman la incursión de la narcodelincuencia en las instituciones del Estado, especialmente en la justicia. Es decir, son varios los problemas sobre los cuales todavía no vemos decisiones. Esto quizás porque estamos entrando en una nueva campaña electoral. ¿Qué cree usted que le lleva al presidente de la República a no tomar decisiones más adecuadas? Mire, primero, creo que lo mejor que se puede hacer en el tema judicial es lo que está ocurriendo ahora. Una depuración a fondo que nos permite identificar la penetración de organizaciones delictivas, de organizaciones políticas vinculadas con esas organizaciones delictivas y de la facilidad con la que se han comprado sentencias en el Ecuador. Fíjese,
A mí siempre me advirtieron, lo que pasa es que yo no tenía las evidencias que hoy me lo ratifican, que cuando denunciamos a los delincuentes en los hospitales, detrás de ellos estaban este tipo de mafiosos y que estaba en riesgo nuestra vida. Se dedicaron toda la campaña a atacarme, esa gente, porque no me perdonan haberlos denunciado hasta el día de hoy. Se dedicaron a calumniarme, a injuriarme y a atacar. Todos ellos estaban presos. Vea cómo han salido comprando sentencias y gracias a Dios vea cómo han vuelto a la casa. Discúlpeme, se dedicaron solamente a insultarme. En algún caso, finalmente, de los que por 5 o 4 años me vienen calumniando, existe mi presencia, mi vinculación, ninguno. Son ellos los que hoy están presos, los responsables que quisieron distraer la atención. Así que yo en lo personal agradezco estos casos porque para mí han sido esclarecedores, me permiten ratificar las sospechas que tenían, los asambleístas que me atacaban, qué relaciones tenían, ¿ya? Los asambleístas que me atacaban, qué relaciones tenían, hoy me queda claro que estaban relacionados directamente con los mafiosos de los hospitales que enfrentamos y que nos cuesta hasta el día de hoy probablemente algunos riesgos y amenazas. Pero bueno, eso por un lado. Segundo, ojalá estas investigaciones lleguen hasta el fondo, porque la justicia no puede seguir como está. La justicia lo que ha sido es un menú de venta de sentencias, habeas corpus, acciones constitucionales, y ahí están los precios, y ahí están listados. 250.000 si es que es un alto perfil, un ex vicepresidente, 100.000 si es menos conocido, ahí están. ¿Cuánto cuesta la libertad en el Ecuador? Eso es trágico, porque si no hay justicia, siempre reinará la impunidad, y si reina la impunidad no vamos a resolver nada. Ojalá esto llegue a fondo, ojalá lleguen las sentencias que hacen falta para sentar un precedente y que no se repitan, que los jueces, los fiscales sepan que ese tipo de acciones van a terminar mal, porque hasta ahora lamentablemente lo que había ocurrido era que no pasaba nada en contra de ellos y que esto era lo normal en la justicia del Ecuador. Justicia a la carta, con precios definidos. Pero creo, insisto, que más que reformas legales son estas acciones de control, de fiscalización, de saneamiento, las que van a hacer un cambio real. Con respecto a las reformas legales, aquellas que se proponen en la consulta popular que tienen que ver con la justicia o con operadores de justicia, ¿cómo las ve? Mire, como le digo, creo que pueden ser interesantes, pero podrían haber pasado por la Asamblea Nacional. Mire, en esta situación, y le quiero hacer una reflexión atando esto con la economía. Yo estoy activo en algunos sectores de la economía, construcción residencial, comercial, industrial, comercio, agrícola, agricultura, exportaciones. Yo trabajo en distintos sectores, ¿ya? Todos están deprimidos, todos están frenados. Las ventas, todas están por abajo. Y las consultas populares y las elecciones, usted sabe que son elementos adicionales de freno de la economía. La gente espera resultados para tomar decisiones, para hacer inversiones. Yo creo que el país lo que necesita son certezas, decisiones firmes, caminos claros para poder salir del hueco en el que estamos. Y un hueco del que no hemos podido salir, al menos en términos fiscales, desde el 2015-2014. El país viene tomando deuda para tapar huecos, tomando deuda para tapar huecos. Y la bola de deuda que se viene acumulando desde entonces ya se ha vuelto insostenible. Entonces necesitamos, sí, evidentemente financiarnos, tomar decisiones económicas, pero acompañar esas decisiones de acciones directas en inversión pública, sobre todo en infraestructura. Cada dólar que invertimos en infraestructura es $1,5 de crecimiento económico. Y eso es lo que hace falta en este momento, identificar, sin exagerar, porque y aquí viene otro problema. Cuando yo hice la campaña presidencial, mi equipo me criticaba, porque a mí me preguntaban por el ISD y yo decía, bueno, no se puede eliminar. Y me preguntaban por el Yasuní y decía, me encantaría decirles que votando sí resolvemos, pero no puedes dejar de producir esos campos petroleros. Yo no iba a mentir, yo no sé mentir, no quiero empezar. Yo iba a decir la verdad, sobre todo si conozco la realidad del país como la conozco. Y la realidad del país es compleja. Quizás eso me costó mucho en la campaña. Quizás los que mintieron y dijeron todo sí, que iban a eliminar el ISD y que no iban a subir impuestos, bueno, quizás a ellos evidentemente les fue mejor. Yo duermo tranquilo, vivo en el Ecuador en paz, no le he mentido a nadie jamás. Y creo que es importante que los ecuatorianos no seamos engañados y conozcamos la realidad. Y la realidad es que la situación sigue siendo compleja y que hay que tomar decisiones para resolver el problema fiscal, porque el problema fiscal está contaminando al resto de la economía, nos está arrastrando a todos hacia abajo y necesitamos que no solo se resuelva el problema fiscal, sino liberar unos al menos 1.500 a 2.000 millones para hacer inversión que genere unos 3.000 millones de crecimiento del PIB y nos permite empezar a coger oxígeno. Si la economía no crece, no vamos a salir nunca de este lío, nunca. Economista Sonnenholzer, con respecto a la consulta popular, si bien usted señala esto podía haberse hecho a través de la Asamblea, eso es más que una opinión, es un hecho, pero la consulta se va a hacer. ¿Qué posición tiene usted con respecto a la consulta popular?
Pues Mire, entendemos que usted para la presidencia de la República se inscribió con el movimiento Actuemos, que le dio el soporte legal y entendemos que también ideológico, dos organizaciones políticas, Avanza y Suma. Ahora, dentro de pocos actores que se han inscrito para hacer campaña en la consulta popular se encuentra el partido Avanza, que se ha inscrito para apoyar por el sí a todas las preguntas. Por analogía, tendríamos que pensar que usted está también por el sí en todas las preguntas. Esto le preguntamos. gracias por la pregunta, me parece muy pertinente. Primero, nuevamente agradecerles a las organizaciones políticas que me apoyaron en la campaña y que conformaron la Alianza Actuemos, que no fueron solo ellos dos, sino algunas más nacionales y locales, algunas que no alcanzaron a inscribirse por razones técnicas, pero les agradezco de todo corazón. Segundo, lamentablemente la Alianza Actuemos se disolvió el momento en que acabó la campaña. Yo no milito ni he sido adherente a ninguna de esas organizaciones políticas, cada una tomó su camino, inclusive a nivel legislativo. Yo intenté lograr una especie de, porque al final entraron 8 legisladores con la Alianza Actuemos, pero cada uno optó por su camino, están en su derecho, yo eso lo respeto. Lo único que les he pedido es que cumplan con lo que ofrecimos juntos en campaña e individualmente, porque pues que no traicionen a la ciudadanía. En lo personal tienen derecho a hacer lo que les dé la gana, yo no pertenezco a esas organizaciones. Segundo, le decía, me parecen muchas de las propuestas positivas. Lo que pasa es que no terminan en legislación directa, sino que vuelven a la Asamblea, y esa es mi única crítica. Si van a volver a la Asamblea, ¿por qué no fueron directamente a la Asamblea? No sé si me explico en la reflexión. ¿Y por qué no nos ahorramos los 50, 60 millones que cuesta esto? Y la incertidumbre que genera y todas las dificultades que genera una consulta popular, ¿ya? Entonces, hubiesen ido directo a la Asamblea. Si es que van a volver, si esas preguntas vuelven a ser legisladas, lo cual a mí en lo personal me llama la atención. Debieron aprovechar el arrastre potencial del presidente, más el apoyo ciudadano para legislar directamente. ¿Cómo se define usted políticamente si es que no tiene ningún nexo con Avanza y Suma e ideológicamente nada tiene que ver con ellos? Y quisiera preguntarle también, ¿qué piensa usted con respecto a un partido y un movimiento que son fundamentales en su ciudad natal, en la ciudad de Guayaquil, el Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero? ¿Qué piensa con respecto a la situación del asambleísta Muentes y a pedidos que ha hecho gente con mucho criterio en el país, por mencionarle a alguien, a Cristian Zurita o a la ex directora del Consejo de la Judicatura en el Guayas, de que esas investigaciones tienen que llegar hasta el líder de estos partidos y movimientos, Jaime Nebot? Sobre lo primero, yo he sido claro siempre, yo creo que aquí no hay que ir para los lados, ni a la izquierda ni a la derecha, sino para adelante. En ese sentido he trabajado siempre y agradezco, repito, a las organizaciones políticas que respaldaron esa posición y que permitieron hacer una propuesta en ese sentido durante la campaña. Yo creo que el país ahorita está para resolver problemas que poco o nada tienen que ver con posturas ideológicas. Aquí hay problemas de inseguridad muy graves, problemas de desempleo muy graves, y lo que necesitamos es salir de ese hueco. Segundo, sobre el Partido Social Cristiano, una organización política históricamente trascendente, la única que sobrevive, al menos desde que volvimos a la democracia, que estaban, creo, si no me equivoco, corríjame usted que tiene, como le decía, más tiempo que yo en comunicación, creo que la única que ha estado en todos los legislativos desde el año 79, si no me equivoco, corríjame porque puedo estar equivocado. Y claro, están en una gravísima crisis fruto de estos casos, que pues si llega o no a su líder lo definirán las investigaciones. Yo no soy nadie para opinar. Bien, sobre ese tema no soy quien para corregirle a usted, pero hay partidos históricos como Izquierda Democrática que han seguido actuando, claro, con una Claro, pero una no han serie estado en el legislativo desde todos los años del 71, desde el 79, eso es lo que estoy diciendo. Ya. De hecho, hagamos memoria, Izquierda Democrática se extinguió y la volvieron a fundar hace poco, hace unos 2 o 3 periodos, para volver a participar, pero se extinguió por falta de votos. Si usted revisa, en mi opinión, a mí me encanta revisar la historia de la política del Ecuador, porque si no, uno no aprende. Si usted revisa los legislativos y su confirmación, Congreso Nacional o Asamblea, como quiera llamarle, creo que el único partido que ha estado en todos es el Social Cristiano, creo. Sí, podría ser. En todo caso, economista Sonnenholzer, usted señala que ha recibido varias invitaciones para candidatizarse nuevamente a la presidencia de la República. El tiempo apremia.
Hay, me parece ya que una decena de nombres de precandidatos, unos lo han anunciado en forma personal, otros lo han hecho a través de partidos o movimientos políticos. ¿Cuándo va a definir usted una posición sobre si ser candidato o no en el año 2025? Bueno, yo sigo conversando, sigo escuchando y como le decía hace un momento, tampoco pasará mucho tiempo más. Creo que la decisión se tomará pronto. Y cuando sea el momento la anunciaré. Yo no tengo ninguna urgencia ni digamos, para mí no es un tema de vida o muerte. Yo llevo mi vida con normalidad, vivo gracias a Dios en mi país, trabajo y trato de sacar al país adelante desde mis emprendimientos. Pero tomaré la decisión en su momento. Por respeto a esas organizaciones, inclusive, creo que tengo que conversar con ellos más a fondo, ¿no? Yo acabo de volver, y disculpe un poco la voz, justamente volví enfermo, acabo de volver de algunos compromisos académicos, estuve fuera las últimas 3 semanas, y bueno, ahora me estoy reconectando en estos días con esa gente y con esas organizaciones. Veremos qué es lo que más ¿Nos puede contar cuáles son estas, las que le han propuesto? Y quizás si se mantiene la alianza Actuemos, que le llevó a candidatizarse en el último proceso electoral. Mire, no puedo anticipar. Yo veo a algunos de los miembros de la alianza que se acercaron mucho al gobierno y pues yo eso lo tengo que respetar. Yo no soy parte de esos acercamientos, quiero aclarar, pero no puedo anticipar nada y por respeto a esas organizaciones siempre he pedido que sean los dirigentes de esas organizaciones los que informen respecto a sus decisiones. Bien, queremos agradecerle mucho por habernos acompañado. Gracias a ustedes, un abrazo, sus órdenes siempre, salud. Declaraciones de el economista Sonnenholzner. Él fue candidato a la presidencia de la República en las elecciones anteriores. Adicionalmente, se ha mantenido en actividades relacionadas con la radiodifusión. Él señala que al momento se encuentra ya retirado de estas actividades. Otto Sonnenholzner llegó a la candidatura a la presidencia de la República con el apoyo de el movimiento Avanza y también el movimiento Suma. Se conformó entonces el movimiento Actuemos, que señala también el ex candidato a la presidencia de la República no mantiene ya relación con él. Otra cosa importante que nos ha dicho es que decidirá sobre varias propuestas que ha recibido para ser candidato para las elecciones del 2025.